Hola, soy Alejandro Céspedes García, soy politólogo licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, me dedico como editor periodístico en Grupo La República en el área de política y judiciales y me desempeño también como predocente de teoría política contemporánea también en la PUC. El día de hoy voy a darles sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es el impacto de las fake news en la regulación peruana y también en la democracia. Bueno, para entender las fake news es importante colocarlas en la perspectiva adecuada, ¿no? Porque muchos piensan que son un fenómeno reciente y la verdad que no, ¿no? De hecho, las fake news existen desde que existe básicamente la escritura y sobre todo desde que existe la prensa escrita, ¿no? La gran diferencia es ahora estas noticias falsas tienen mayor nivel de alcance debido al mayor nivel de accesibilidad a recursos móviles, ¿no? Como celulares, así como la existencia de plataformas en las cuales las personas pueden comentar o hacer uso, digamos, de espacios para hacer llegar sus pensamientos, ¿no? Como en las redes sociales, ¿no? Entendiendo esto, podemos entender finalmente qué son las noticias falsas, ¿no? Las fake news. Las noticias falsas, como mencioné, se creían en primer lugar como básicamente textos escritos, ¿no? Artículos periodísticos que buscaban eh, engañar o desinformar acerca de enemigos, sobre todo políticos, ¿no? Hoy por hoy lo que vemos justamente es que, en primer lugar, no son solamente eh, textos escritos, ¿no? Ahora las noticias falsas son también imágenes, ¿no? Imágenes truncadas, imágenes colocadas fuera de tiempo, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, solamente titulares o links, ¿no? Incluso, por ejemplo, también eh, como los que puede colocar un político o simplemente una persona influyente en redes sociales, también generan o podrían generar situaciones de noticias falsas, ¿no? Y cuando me refiero a que podrían generar situaciones de noticias falsas es porque también existen niveles de noticias falsas, ¿no? Y existen tipos de noticias falsas, ¿no? Existen noticias falsas que buscan directamente engañar, que son las más sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera, eh, colocan una mentira muy drástica y que seguramente habrá quienes lo crean, pero por otro lado existen noticias que buscan desinformar, que no necesariamente engañan directamente, sino que presentan hechos en diferentes, digamos, en diferentes contextos o desarrollan discursivamente ciertas interpretaciones que llevan a, digamos, interpretaciones también erradas por parte de quien recibe esa información. Entendiendo eso, podríamos decir que, y de hecho la literatura lo discute así, sobre todo la literatura en Digital Politics, que son materialidades discursivas, ¿no? Que presentan o intentan presentar algo como si fuese totalmente verdad y que buscan influir en el pensamiento del otro, ¿no? Entendiendo esto también, es importante reconocer que las noticias falsas incluyen, ¿no? Diferentes, digamos, consecuencias también para los ciudadanos o para las, las personas, ¿no? En general, los usuarios, ¿no? Porque terminan generando una situación de entre no entender necesariamente todo lo que pasa, porque existe una gran cantidad de información que reciben que impide la verificación constante de los hechos y también termina aturdiendo o generando la imposibilidad de llegar a consensos, ¿no? Entonces las noticias falsas se presentan hoy en día también como riesgos o amenazas también para la consecución mínima de una democracia que finalmente, como mencioné, es el consenso, la búsqueda de liberación a partir de la discusión
formada en juicios, en argumentos ciertos, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento, de la regulación que podrían tener las noticias falsas en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Nos enfrentamos a discusiones muy complejas, ¿no? Que no se han solucionado hasta el día de hoy que hacemos esta entrevista, sino que, digamos, tienen muchas discusiones, incluso, digamos, eh, jurisprudenciales profundas, ¿no? Porque, en primer lugar, digamos, quienes tratan este tema de manera legal, ¿no? Coinciden no solamente en el caso peruano, sino en casos como el brasileño, el latinoamericano y en caso en el mundo, que el tratamiento regulatorio o legal de las fake news debería ser no a las fake news como fenómenos, sino a las consecuencias que traen las fake news, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de noticias falsas, en el Perú podemos ver, por ejemplo, efectos que están ya regulados en el Código Penal peruano, ¿no? Como, por ejemplo, en la perturbación a la tranquilidad pública, ¿no? Que está contenida en el artículo 315 del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, la difamación, que también está contenida, ¿no? Que son finalmente consecuencias de noticias falsas, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esta salvedad, ¿no? Porque también entendemos el fenómeno mismo de las noticias falsas, entendidas, como mencioné, como materialidades discursivas, ¿no? Em, entendidas como un problema, ¿no? Que no solamente radica en la interpretación de la realidad per se, sino que es sobre todo la interpretación de la interpretación, ¿no? Entonces, en situaciones, ¿no? Sobre todo políticas complejas de alta polarización, ¿no? En donde, por ejemplo, una misma situación puede despertar cierta perspectiva de un grupo y cierta otra perspectiva muy contraria de otro grupo, termina, digamos, en la disyuntiva de, digamos, quién está bien, quién está mal, quién está diciendo noticias falsas, quién está diciendo noticias que están verificadas, ¿no? Eh, y lo que, digamos, trata de regular o se debería tratar de regular en todo caso es el tratamiento o las consecuencias del tratamiento de los hechos por parte de las personas, ¿no? Justamente, como mencionamos también, entender las noticias falsas en su perspectiva histórica, ¿no? Nos hace dar cuenta de que no solamente estamos ante digamos, un hecho que puede ser, digamos, publicado, ¿no? Por una persona reconocida, ¿no? Sino que finalmente cualquier ciudadano hoy por hoy puede ser un potencial informante, ¿no? Y también, digamos, dependiendo de sus limitaciones o sus capacidades, caer en noticias falsas, ¿no? Porque entendidas las noticias falsas como materialidades discursivas, también es importante que el éxito de las noticias falsas radica fundamentalmente en la capacidad que tienen ellas no solamente de entender o reproducir prejuicios, sino de confirmar prejuicios que tienen las personas acerca de cualquier tema. Entonces, ante esta complejidad humana, ¿no? Que es la interpretación de lo que existe, de la realidad, ¿no? Y de la cotidianidad, ¿no? La regulación termina siendo un poco más compleja, por eso los expertos, ¿no? Coinciden en que se debería regular justamente las consecuencias que tienen las noticias falsas en sí mismas, ¿no? Existen lugares, existen países, como por ejemplo Brasil, que acaba de aprobar una ley que se llama la Ley contra las Fake News, que está generando mucho que hablar, ¿no? Porque, digamos, ¿quién decide qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa? ¿No? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Quién es el juez? ¿No? Termina generando diferentes problemáticas que podrían incidir en, dependiendo de quién esté al mando, también
nuestras volatilidades políticas, y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, eh, de quién decide qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Entonces, creo yo que hasta el momento, a medida que vamos evolucionando también como civilización, el tratamiento y en la responsabilidad que tenemos ante la, el- ante la propia creación de noticias falsas, ahora nosotros no necesitamos ser personas muy conocidas, sino que simplemente con un celular somos capaces de llegar a una gran cantidad de gente, ¿no? A partir de los algoritmos y otras cosas, ¿no? Entonces, em, justamente el tratamiento de regulación a las noticias falsas debería, en todo caso, tener un poquito más de espera y sobre todo formar para prevenir, ¿no? En vez de sancionar o tener un carácter positivo. Justamente a partir de, digamos, discusión sobre las regulaciones que existen, podemos ser claros en notar que existen consecuencias directas al desarrollo, no solamente, digamos, de la política, sino al desarrollo ciudadano, ¿no? Porque impide justamente algo que es fundamental en democracias, que es llegar a acuerdos, deliberar, llegar a consensos, ¿no? Justamente digamos, estudios en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford comienzan a observar, ¿no? No solamente cómo las noticias falsas afectan a regímenes, digamos, a situaciones puntuales, digamos, electorales, sino también a lo más profundo de la cultura política democrática de los países, ¿no? Yo creería que solamente observar Latinoamérica como un caso aparte de la digital politics, o de las consecuencias de las noticias falsas desde el enfoque de digital politics, eh, sería un poco ingenuo, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, podemos recordar la toma del Capitolio en Estados Unidos, luego de que Trump perdiese las elecciones, ¿no? Entonces, digamos, eso antes podría solamente pensarse en países latinoamericanos, y no, sucedió en Estados Unidos y todavía no sucede en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que es importante reconocer que las consecuencias más profundas de las noticias falsas radican en la cultura, en la psiquis y en las individualidades, que agregadas terminan generando, digamos, complejidades para llegar a acuerdos desde la junta vecinal hasta un partido político y una elección, ¿no? Entonces, eh, tesis que yo desarrollé, ¿no? Que no era una tesis sobre Latinoamérica, ¿no? Pero que sí tenía un análisis de casos sobre casos latinoamericanos, ¿no? Pero se centraba en la ciudad de Lima, en un contexto de, de protestas, ¿no? Las protestas contra, contra Manuel Merino en el 2020, eh, justamente encontraban que las, la realidad de las noticias falsas no es que solamente afectaban a cierto grupo, que mucha gente podría pensar como, ok, ellos son los que terminan cayendo en noticias falsas, ¿no? Sino que lo que sucede justamente es que las noticias falsas no van a discriminar en el hecho de afectar solamente a personas con, por ejemplo, niveles educativos altos o bajos, ¿no? Finalmente terminan afectando a todos dependiendo de qué tipo de prejuicio esté alimentando, ¿no? Teníamos a gente que tenía grados mayores a una licenciatura universitaria que también caían en noticias falsas, solamente porque confirmaba ciertos prejuicios respecto de ciertos temas, ¿no? Asimismo, por ejemplo, lo que otra cosa, o lo que también pude encontrar en la tesis es que en momentos, por ejemplo, de crispación política muy fuerte, lo que uno pensaría que, digamos, exacerbaría
la, la, la creencia en fake news de ciertas personas, digamos, a más crisis, voy a crear más noticias falsas y esto se va a aumentar, alimentar, ¿no? Justamente lo que genera un periodo de crisis es las personas, como casi una respuesta de defensa, ¿no? Terminen siendo mucho más prejuiciosas porque están en la continua desconfianza de lo que opina el otro. Entonces van a estar más atentos a desconfiar y por ende a verificar, por lo cual la incidencia en noticias falsas disminuye, ¿no? Entonces, justamente lo que se propone, no solamente, bueno, en el caso de Lima, ¿no? Pero podríamos extrapolarlo a otras realidades, ¿no? Que, digamos, en momentos de crisis, ¿no? Como los que se están viviendo de mayor o menor medida en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Justamente la ciudadanía termina generando nuevas posibilidades o nuevas dinámicas para interpretar la realidad y evitar o, digamos, tener mayor, eh, digamos, capacidad de discernimiento ante noticias falsas, porque finalmente lo único que evita que una persona caiga en noticias falsas no es una ley, no es una normativa sancionadora, no, sino es básicamente la formación en, el discernimiento, en la capacidad de discernimiento de las personas, ¿no? Un UNESCO, ¿no? Y ciertos organismos que se dedican a temas educativos en Naciones Unidas, por ejemplo, eh, justamente llaman esto como la capacidad intelectual, ¿no? Que no es lo mismo que la capacidad, digamos, el educativo, que por ejemplo muchas encuestas o muchas entrevistas muchos estudios tratan de manera muy binar y sin correlato de data, eh, digamos, que lo sustente, ¿no? Decir que justamente una persona que no haya tenido estudios superiores pueda interpretar o no interpretar noticias falsas, ¿no? Justamente lo que da esa posibilidad de interpretación y de evitar las noticias falsas no es el nivel educativo, sino es la capacidad de entendimiento, que no necesariamente tiene un nivel, una relación directamente proporcional la una de la otra. Bueno, sí y no, porque por un lado, sí existen digamos, niveles de interpretación y de sanción con las consecuencias que pueden tener noticias falsas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la perturbación a la tranquilidad pública, difamación, entre otros delitos que ya están contemplados en el Código Penal, ¿no? Pero no está regulado puntualmente con noticias falsas, ¿no? Entonces, justamente creería yo que como modo de conclusión sería importante entender, ¿no? Que las noticias falsas eh, trascienden al mero hecho de una regulación legal, ¿no? Que es básicamente la formación de ciudadanos que sepan interpretar, que tengan capacidad de discernir y que por ende tengan actitudes democráticas para interpretar realidades que no necesariamente les van a ser favorables siempre, ¿no? Justamente esa capacidad de también perder en discusiones es lo que hace que sociedades terminen siendo más fuertes y más democráticas por ese conjunto de actitudes, ¿no? Entonces, yo los invitaría a seguir reflexionando, no solamente en cómo, digamos, tratar casos puntuales, ¿no? En donde las fake news hayan generado consecuencias como las que mencioné y otras que seguramente existirán, ¿no? Sino que, digamos, hay un trabajo también multidisciplinario para entender cómo, digamos, la regulación tiene que ir de la mano con capacidad formativa y de prevención, ¿no? Para formar cada vez sociedades más democráticas y en general, y principalmente, ¿no? la nuestra, la peruana.